nos vamos a divertir. ¡Buenas, doctor! Vamos a charlar, entre mil risas conocer de actualidad, temas del mundo y del ¡Hija, país. parientita! La diversidad, el humor nunca va a faltar. Y lo musical, talentos locales e internacionales, personajes, deportes, farándula, eventos culturales. ¡Ja! Bienvenidos como siempre, galando de frente como la gente. Párele golas. Hoy vamos a galar con un representante que ha sido así, pero parejito. Eso no es ni tibio ni no, así como es, clarito en sus argumentos y de los pocos que siempre estudian y mantienen en cada cosa. Y otra cosa, lo he visto metido en todas las sesiones. Por ejemplo, he visto sesiones que hablan del valle, que hablan de la costa, que hablan de los llanos orientales, y él, siendo del Tolima, mantiene allá pendiente, porque no está defendiendo los intereses de una sola región, sino parece que fuera como senador, una cosa así. Bueno, dicho, vamos a hablar con el representante de la Cámara, el doctor Carlos Edward Osorio. Hoy nos vamos a divertir. ¡Buenas, doctor! Vamos a charlar. Doctor don Carlos Edward, ¿cómo le ha ido? Pasito. Doctor. Apreciado don Tamalio Achiras, gran honor que me da usted el día de hoy, después de tanto haberlo deseado. Gracias por esta maravillosa oportunidad. Hasta que por fin. Oiga, qué agenda tan estrecha la suya, doctor. Pero sobre todo la suya, ¿Verdad? don No Tamalio. creo usted, eso es. ¿Qué comisión? ¿Qué? Usted, por ejemplo, yo he visto que en las sesiones hay galán de alguna región, entonces los de las otras dicen, no, eso no me toca yo, me voy. Usted se la pasa ahí. Don Tamalio, la condición de representante a la Cámara, si bien tiene un origen en una circunscripción territorial, en mi caso, el departamento del Tolima, del cual me siento muy orgulloso y quiero representarlo con toda la devoción, con todo el amor, con todo el compromiso, pues soy congresista de Colombia. Y los proyectos de ley que discutimos, que consideramos y que aprobamos algunos e improbamos otros, como el control político, no se circunscribe al departamento del Tolima. Las leyes que nosotros aprobamos es para Colombia, de tal suerte que me he tomado muy en serio, muy a pecho, la responsabilidad congresional, y por eso usted mencionaba en la introducción que hay temas de otras regiones en las cuales también me intereso, temas que son entre otras a veces transversales. Piense usted, por ejemplo, el tema del café. Es muy importante para el Tolima, que es uno de los principales productores. Para el Huila, por ejemplo, pero, por ejemplo, también. para el Huila, para el departamento de Antioquia, Para el Quindío. para el Quindío, en fin. Entonces, esa es la explicación para estar muy atentos de los diferentes temas nacionales, porque también lo nacional impacta al Tolima. No, eso sí impacta lo que pasa en Israel, en Colombia, que están lejos. Imagínese usted, Calcule ahí a nomás. propósito de Israel, quiero contarle que el presidente de la República, Gustavo Petro, hace algunos días expidió un decreto de alguna manera coartando o limitando las exportaciones de carbón a Israel. Pues nosotros, con el senador Miguel Uribe Turbay, un gran amigo, una persona en quien creo, tuvimos a bien demandar con su liderazgo, con el liderazgo de Miguel Uribe Turbay, demandamos el decreto y por estos días el Honorable Consejo de Estado admitió la demanda contra ese decreto. O sea, que eso, ¿cuándo saldría un fallo de esos, doctor? Son decisiones que se toman su tiempo, hay un procedimiento, hay unas etapas, hay una etapa probatoria, se le corre traslado, naturalmente, en términos más coloquiales, se le pone en conocimiento al gobierno nacional la demanda para que se defienda. Pero pues argumento va, argumento viene una etapa probatoria. Estimamos que en un año podría haber una decisión. Pero hacemos control, no solamente el control político, no solamente en el Congreso, no solamente en la Cámara, no solamente en las comisiones, sino que cuando las cosas se salen del cauce y ya no tenemos control sobre ellas en el Congreso, pues acudimos a las instancias jurisdiccionales. ¿Por qué? Hacemos oposición seria, reflexiva, propositiva, no vandalizando, como digo yo, las estaciones de transporte masivo, no golpeando a los policías y soldados a quienes tenemos que abrazar y querer porque son unos héroes de la patria, sino que lo hacemos acudiendo a los mecanismos institucionales. Oiga, doctor, es que yo escuchándolo a usted, ¿qué día? Yo me recuerdo cuando arrancó solo de Rusia y Ucrania, por ejemplo, la gente de Alemania decía, nos estamos congelando porque el gas se frenó la cosa. Por ejemplo, volvieron al carbón, pero nosotros no exportamos carbón. Uno acá siente el frío, que ya empezó a llover en Colombia, pero es que la temperatura en Europa
Pues los que hemos ido a Europa y la cosa, todos sentimos el frío. Ahí se puede negociar el carbón. Don Tamalio, toca usted muchos temas interesantes. Ese conflicto desafortunado que hoy existe entre Rusia y Ucrania desde el 24 de febrero del 2022, si no recuerdo mal, ha generado muchas dificultades en el mundo. Recuerde, por ejemplo, el precio elevado de algunos insumos como la urea que se importa desde Ucrania justamente y Rusia. Pero más allá de ese tipo de problemáticas que afectan los temas globales, lo que está ocurriendo, por ejemplo, ahorita que hablábamos de Israel, desafortunadamente la posición fundamentalista de este gobierno que habla de una transición energética que es necesaria, que por supuesto tenemos que preocuparnos por el cambio climático, estos calores que estamos padeciendo, pero el gobierno nacional, querido don Tamalio Achiras, no entiende lo que significa la palabra transición. La palabra transición da cuenta de dar pasos. Uno no hace las cosas de la noche a la mañana. El bebé cuando nace no sale corriendo. Gatea primero llora, está en los brazos de la madre, luego gatea, luego camina, da sus primeros pasos, camina un poco más rápido y luego sale a correr. Pero no, el gobierno nacional en su visión fundamentalista con los recursos fósiles quiere acabarlos de la noche a la mañana. Y en materia de gas, que es uno de los temas que usted mencionaba a propósito de las dificultades con Ucrania y con Rusia, pues estamos perdiendo la soberanía energética. Nosotros, claro, que importamos gas, pero para los sectores industriales. Pero el gas que usted consume en su casa, las políticas erráticas desde la ministra Irene Vélez, esa la que hablaba de los billones o millones que no tenía muy claro, pues nos está llevando y nos está conduciendo a tener que importar gas. Qué tristeza, pudiendo tenerlo acá en nuestro país, de nuestras reservas, pero como la política del presidente Gustavo Petro fue no firmar más contratos de exploración, pues si no hay exploración, no hay hallazgos, no hay descubrimiento de gas y pues mucho menos va a poder ser extraído el gas. Entonces, lo que va a ocurrir en los próximos meses seguramente es que vamos a tener que importar gas. ¿Y qué supone importar gas? Pues tener que pagarlo más caro. Y al pagarlo más caro, eso se termina transfiriendo al consumidor, al usuario, a ciudadanos como don Tamalio, como doña Lechonia, como don Miguel Gómez y como doña Jessica. Ciudadanos de bien, ciudadanos que no tienen por qué padecer los errores de un gobierno desafortunadamente fundamentalista y errático como el gobierno del presidente Gustavo Petro. Por lo menos como doña Miriam, que es la que vende la arepa allá en la esquina con el carbón y con todo eso. Claro que sí. Claro que sí. Tocando el tema. Venga, doctor, cambiemos de tema así rápidamente, como hizo James. ¡Tin! Cambio de frente. Es que a usted que le gustan los números y la cosa, yo lo he visto con el tema de, usted demandó una de las reformas, porque hay reforma laboral, reforma pensional, reforma tributaria. ¿Cuál fue la que demandó y por qué razón, doctor? Bueno, estás muy bien informado y sé que estás refiriéndote a la reforma pensional, pero antes quisiera hablarle de una demanda que presenté muy comenzando el gobierno del cambio. O sea, ¿cuántas demandas le ha metido usted, doctor? Son caminos institucionales, no se trata de demandar por demandar ni de congestionar los despachos judiciales, que llaman. Pero cuando nosotros expresamos las ideas aquí en el Congreso de la República y no nos escuchan, porque una cosa es oír y otra cosa es escuchar, pues nosotros, repito, acudimos a los mecanismos institucionales. En el año 2022, recién iniciábamos este nefasto gobierno, se presentó a consideración del Congreso el proyecto de reforma tributaria, Ley 2277 del 13 de diciembre del 2022. Don Tamalio, se sancionó la ley el 13 de diciembre y el 14 de diciembre a las 8 de la mañana estábamos presentando una demanda ante la Corte Constitucional sobre hechos que habíamos advertido en el debate. Es decir, no es que sorprendimos al gobierno nacional. Cuando estábamos en la discusión con un señor al que respeto, pero pues que estaba equivocado y así lo dijo la Corte Constitucional, el ministro de Hacienda de ese entonces, Ocampo, pues le dijimos al gobierno que grabar de la manera como se quería grabar, prohibiendo la deducibilidad de las regalías del impuesto de renta era un error monumental. Eso afectaba el principio de justicia y de equidad tributaria. No, nos oyeron, pero no nos escucharon. Oídos sordos, que llaman. Oídos sordos, como diría mi madre. Presentamos la demanda y la Corte Constitucional el 16 de noviembre del 2023 a través de la sentencia C489 de 2023 nos dio la razón. Declaró inexequible ese parágrafo de ese artículo 19 de la ley 2277. Eso le ha dolido al gobierno
inmensamente. Cuando el gobierno, usted lo escucha, don Tamalio, decir que es que la Corte nos tumbó la reforma tributaria del 22, modestamente aquí estuvo el concurso de este servidor que está pensando en Colombia sin fundamentalismos. Ahora, recientemente presentamos una demanda contra la reforma pensional. ¿Qué ocurrió con esa reforma pensional? Más allá de algunas cosas buenas, porque esa reforma tiene algunas cosas buenas y eso hay que decirlo y reconocerlo, y tiene otras malas, pues hubo unos problemas de procedimiento que se los resumo en lo siguiente. Nuestro Congreso es bicameral, tiene una Cámara de Representantes de la que yo hago parte y un Senado, pero desafortunadamente con una proposición que hicieron en el mes de junio de este año, quisieron llevarse por delante a la Cámara de Representantes. La proposición básicamente decía, adóptese el texto del Senado. Apenas se habían discutido 6 artículos, don Tamalio. Don Tamalio Achira, 6 artículos de este proyecto de reforma. ¿Y cuántos tiene el proyecto? El proyecto tenía un número superior a 80 artículos, no lo recuerdo con precisión en este momento, sí, pero para resumirle, eran 6 solo los discutidos. Lo que ocurrió, los discutidos, y los otros no. Y entonces, como se sentían fatigados, agotados, como sentían que se les vencían los términos, pues la fácil fue decir con una proposición, adóptese el texto del Senado de la República. Entonces, algunos dijimos, y luego en la Cámara estamos pintados, es que los senadores piensan más que nosotros, son nuestros padres. No, somos pares, ellos con unas funciones muy similares a las de nosotros los representantes, y de esta manera presentamos la demanda ante la Corte Constitucional, que ya fue admitida, donde dijimos que se estaba violando el principio de deliberación democrática, del principio de consecutividad, y estos son cargos suficientes para que la Corte Constitucional seguramente muy pronto declare la inexequibilidad de esta reforma, que repito, tenía algunos aspectos positivos. ¿Cómo que entre cuáles? Otras cosas, no. Por ejemplo, la reforma incluía unas bondades con la tercera edad. Eso a nosotros nos parece súper bien, pero de hecho no se necesita ley, se necesita voluntad política. ¿Cómo no nos va a parecer bien que se proteja y se resguarde, que se abrace a la tercera edad, cuando el líder de mi partido, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, fue su promotor en su momento cuando se tramitó la Ley 100 de 1993 y la afianzó cuando fue presidente de la República? ¿Cómo nos vamos a oponer a eso? Pero le dijimos al gobierno, eso para hacerlo lo que necesita es voluntad política, porque se necesita disposición de recursos, y esos recursos públicos deben salir del presupuesto general de la nación y no deben salir de los ahorros de los jóvenes que hoy están cotizando, que es una de las grandes dificultades, hablándole del fondo y de la materia de la ley pensional, que condena a los jóvenes de hoy a que jamás sean pensionados, porque todos esos ahorros, lo que en últimas quiere el gobierno es todas esas reservas, todos esos recursos económicos, lo que quiere es echarle mano, volverle a plata de bolsillo, como diría mi madre, y pues lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta. Volvámoslo fiesta, don Tamalio. ¿Eso para cuándo saldría más o menos esa demanda? Don Tamalio, esa demanda se presentó el 17 de julio. Normalmente el término en la Corte son de aproximadamente 6 meses. Ya estamos iniciando el mes de octubre. Yo creería que comenzando el próximo año, y en todo caso, antes de que entre en vigencia, que la entrada en vigencia es el 1 de julio del año 2025. Yo estoy absolutamente convencido de que la reforma pensional se caerá por la soberbia del gobierno y por no darle el trámite correspondiente en la Cámara de Representantes. Es que venga, le digo, es que esos tiempos de discusión, muchos se caen es por tiempo, no por discusión. Pero es que fíjese, don Tamalio Achiras, que los procedimientos constituyen garantías, y más para la oposición. Nosotros tenemos que tener la oportunidad de decirle al país lo que pensamos frente a un artículo, frente al otro. En estos días nomás tenía una discusión con el ministro Juan Fernando Cristo. Ministro del Interior. El ministro del Interior. Hay un artículo en la Ley Quinta del 92, si no recuerdo mal es el 158, que le da la posibilidad a cualquier congresista de pedir la votación artículo por artículo. Pues bien, un compañero de mi bancada, el representante Juan Espinal, un hombre muy juicioso, presentó la proposición. Él es antioqueño, él es de Jericó, Antioquia. Pues bien, presentó la proposición, la apoyamos, pero este tipo de proposiciones, como en la Cámara hay unas mayorías gobiernistas,
negaron la proposición. La tesis que yo planteé es que lo que dice el artículo 158, por ejemplo, es que a solicitud de un miembro de la Cámara o de la Comisión se deberá votar artículo por artículo. Casi que este tipo de solicitudes no se deben no se deben someter a discusión ni a aprobación porque basta la solicitud, lo dice la ley quinta. Me salió el ministro a decir que así lo hayan hecho toda la vida. Entonces le digo al ministro que así lo hayan hecho toda la vida, si lo han hecho mal, pues hay que corregirlo. Entonces, aquí en el Congreso pasan cosas a veces exóticas y los procedimientos, repito, son garantías para los ciudadanos, pero especialmente en este caso para quienes ejercemos la oposición. Y la oposición en una democracia, don Tamalio Achiras, es fundamental y es necesaria. Oye, doctor don Carlos Edward, es que usted se echa los discursos, pero uno dice vehementes, duros, concisos, y yo nunca lo he visto metiéndose con la gente. O sea, como dicen por ahí, como decía el abuelo de Ayo, el tío Guarapo también, decía él, duro con los temas, suave con las personas. O sea, usted no se metía ahí en lo personal. Eso lo dice su abuelo. Y el tío Guarapo también. Bueno, pues gracias por hacer esa mención. La verdad, su comentario me permite hacer hincapié en que la oposición que hacemos es una oposición seria, respetuosa. Esa es una filosofía justamente del líder de nuestro partido, el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Hay que ser duro con las ideas, suave con las personas. Yo, por ejemplo, frente a mucha cosa que se dice del presidente Gustavo Petro, de su vida personal, de sus temas, yo sobre esos temas no me pronuncio. Es su vida personal, yo la respeto a su familia, a su esposa, a sus hijos. Me parece que esos son otros temas y eso de alguna manera desdibuja a quien ejerce oposición. Cuando se pone en esas tareas, cada quien tiene una vida personal. Claro, él tiene una responsabilidad mayor como jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa. Debe ser un ejemplo, pero yo en esos temas, sí, don Tamalio, procuro no hacerlo y me dedico a los temas, a las reformas, a los aspectos administrativos. Cuando no nos escuchan en el Congreso, acudimos a los mecanismos jurisdiccionales, pero qué buen apunte el que usted trae, porque yo creo que también eso es lo que nos ha permitido ganar credibilidad frente a mis paisanos tolimenses y hoy, gracias a Dios, frente a muchos colombianos que ya nos reconocen en la calle, uno se siente orgulloso. El otro día un ciudadano aquí en Bogotá, una ciudadana en Ibagué, yo lo vi a usted en Cable Noticias, en la otra cara de la moneda. Perdóneme que le haga, si le estoy haciendo... Nos cobró la cuña y le cobramos la cuña. Pero me siento orgulloso porque eso hace parte del reconocimiento y como diría algún filósofo, los seres humanos luchamos por el reconocimiento. Ahora le van a decir, ay, yo lo vi en el canal Congreso, doctor, ahí lo vi. Pues feliz y además al lado de tamaño personaje que es tan grande de corazón como de estómago. Bueno, sin hacer bullying porque yo también ahí sí nos pasamos al plano personal. Venga, doctor, párele con la saprosopa y todo eso. Eso ya ni para la barriga le va a dar a uno, dicen, porque ya uno no puede comprar muchas cosas con eso de la reforma tributaria y es que se va a poner dura la vaina. ¿O cuál es el análisis que a usted le hacen a eso? Pues, don Tamalio, es un tema muy complejo. Ya Colombia tuvo que sufrir y está sufriendo los rigores de la reforma tributaria del 2022, a la que hacía referencia que justamente uno de sus artículos lo logramos tumbar en la Corte Constitucional con argumentos y con razonamientos fundados a la luz de la Constitución. Pues el gobierno, que es un gobierno improvisador, un gobierno que no tiene una brújula, un gobierno que no tiene claro para dónde va, un gobierno que no ejecuta los recursos públicos, un gobierno que derrocha, un gobierno que dedica más recursos para gastos de funcionamiento que para gastos de inversión, que son los que en últimas generan y reactivan la economía, un gobierno con desafortunados escándalos de corrupción, como los de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres, como los de la Agencia Nacional de Tierras, pues se mete hoy nuevamente en un embeleco de una nueva reforma tributaria. Ellos la llaman, con cierta diplomacia, al ministro Bonilla no le gusta que yo le diga que el ministro Bonilla es el ministro de Hacienda y Crédito Público, que la llamemos reforma tributaria, ellos la llaman ley de financiamiento. Pero como dice el refrán, en mi tierra, en el Tolima, su tierra, don Tamalio, el mono, aunque se vista de seda, mono se queda. Mono se queda. Entonces, así usted vista de seda,
a la famosa ley de financiamiento, no deja de ser un mono que es una reforma tributaria, que en últimas es más impuestos para los colombianos. Y entonces nos han querido meter en un embeleco de una nueva reforma tributaria, mandando unos mensajes de que en algunos aspectos se va a disminuir el impuesto de renta para las personas jurídicas, etcétera, etcétera, pero por otro lado enviando unas señales muy agresivas contra algunos sectores de la economía que justamente son los sectores productivos, los sectores que tributan. Pues bien, frente a esta, entre comillas, ley de financiamiento, cuyo trámite apenas inicia, nosotros nos pronunciaremos con profundidad, pero lo que le puedo anticipar es lo siguiente: no nos gusta la idea de más impuestos para los colombianos. Los impuestos del 2022 que se aprobaron en la reforma tributaria, en la ley 2277, los están padeciendo hoy los empresarios. Y esos empresarios hoy están ahorcados. Esos empresarios hoy, desafortunadamente, están asfixiados. Y fíjese usted, don Tamalio, mire las paradojas del gobierno. El recaudo se ha bajado, se ha disminuido en 2024. El presupuesto, por ejemplo, del año anterior se aforó en 502.6 billones. Y fíjese usted, esos 502.6 billones no han entrado, claro, no ha terminado el año, pero no van a entrar a tal punto que ya ha habido aplazamiento de partidas que seguramente se convertirán en reducción definitiva por el orden casi de 50 billones de pesos. Billones, con B, billones. Esto también lo ha dicho y lo ha anunciado el Comité Autónomo de la Regla Fiscal. ¿Y todo esto por qué? ¿Por qué no están ingresando recursos al Estado? Porque al subir los impuestos, pues las empresas se marchitan, su productividad baja, ellos muchas veces se contraen y al producir menos, generar menos utilidades, pues tributan menos y al Estado le llega menos. Es que el gobierno nacional en esto ha sido errático y ahora quieren inventarse una nueva reforma tributaria con el nombre de Ley de Financiamiento, que entre otras cosas yo he sostenido que en este momento resulta absolutamente improcedente por la siguiente razón. Se presentó como ley de financiamiento para equilibrar el presupuesto. Se nos había presentado un presupuesto desfinanciado, un presupuesto o ley de apropiaciones. Esto es, el gasto por orden de 523 billones y un presupuesto de ingresos o rentas del orden de 511 billones. Había un desequilibrio de 12 billones. Entonces, ¿qué fue lo que dijeron? Quite los 12 billones y ya nosotros le dijimos al gobierno nacional, quite esos 12 billones, no nos metan en embelecos de reformas tributarias y de ley de financiamiento. Como no lo hizo, como el gobierno no accedió, pues entonces el presupuesto se hundió. Tendrá que expedirse por decreto en lo que se conoce como dictadura fiscal. Pero el mensaje es este: si en este momento no existe proyecto de presupuesto, porque el pasado 24 de septiembre se hundió, ¿sobre qué presenta usted un proyecto de ley de financiamiento si en este momento no hay nada desequilibrado? Y no hay nada desequilibrado porque el Congreso lo hundió. Otra cosa es cuando el gobierno expida el decreto, si es que pero dice retoma. Que eso van a demandar ese decreto. Esperemos a que lo expidan, a ver cómo lo expiden. Ahí el gobierno querrá expedir un decreto que diga que tendrá 523 billones de gastos. Nosotros creemos que no puede expedir el decreto de esa manera. Doctor, venga, rápidamente. O sea que si no hay decreto, no hay presupuesto, no hay reforma tributaria. Y si no hay reforma tributaria, ¿cómo aplican, por ejemplo, otras reformas que tienen que ver con el billete? No, recursos el Estado tiene, el gobierno nacional dispone. O sea, la mejor reforma que podemos proponerle al gobierno nacional es austeridad, eficiencia en el gasto público, ejecución, cero derroche y cero corrupción. Si usted logra combinar este tipo de elementos de una manera acertada, de una manera certera, créame que el gobierno nacional puede tener recursos suficientes para ejecutar su política pública social, que a nosotros no nos disgusta. Bienvenida a la política pública social, pero es que con derroche, un ministerio como el de Igualdad, querido don Tamalio, un ministerio que no ejecuta sus recursos, que lo poquito que ejecuta se lo gasta en contratos, en funcionamiento, pues este país desafortunadamente va de mal en peor. Y esto por no hablar de otros temas tan interesantes como el de la seguridad, en la cual estamos rajados. Hola, pero Sopita, es que ya se nos banque porque usted tiene comisiones, yo no. Pero rápidamente y cortico, sin discutir. Eso del tema de la seguridad,
por ejemplo, en el Tolima, el Frente 57 tiene jodida la cosa. La gobernadora pidiendo militarización y pidiendo más refuerzo y la cosa, pero dicen que no, que sí. ¿Usted cómo ve eso? Las voces de auxilio de nuestra gobernadora, que han sido repetidas, reiteradas, desafortunadamente no han sido escuchadas por el gobierno nacional. Eso no es haciendo simplemente consejos de seguridad, eso es asumir una posición clara y categórica. Lo ocurrido en el municipio de Anzoátegui, lo ocurrido recientemente en el municipio de Planadas y en otros municipios del departamento nos afectan. Y esto desafortunadamente afecta el entorno, esto afecta la inversión, esto espanta a quienes quieren invertir en nuestra región. El gobierno nacional del presidente Gustavo Petro se tiene que poner serio con los ciudadanos tolimenses, colombianos, y entender que tiene unas obligaciones constitucionales de preservar la vida, la libertad, las garantías y los derechos que la Constitución nos ofrece y que la Constitución dice que nos garantiza. ¿Usted le apuesta haciendo oposición a un proceso de paz mejor organizado? Porque es que está el ELN, las disidencias, el USUCA, el Clan del Golfo, la Comisión del Sur, ¿sabes? Son un poco de grupos ahí. La paz debe ser un propósito que hoy y siempre nos debe convocar, eso debo decirlo. La paz nadie dijo que era fácil hacerla, pero cuando uno entra a negociar un proceso de paz arrodillado, de una manera infantil, pues no hay futuro. Lo que mal empieza, mal termina. Por eso todas las dificultades que se han presentado y se han registrado con el ELN. Pero lo más grave de todo es que cualquier proceso de paz que se adelante, más allá de que a uno le guste o no le guste, no puede partir de la base de debilitar a la fuerza pública. Por eso, mi respeto absoluto para esos soldados y policías, hombres y mujeres, que dan la vida por esta patria y que a veces casi que los amordazamos y que a veces el gobierno nacional les quita las herramientas para poder actuar, para hacer la tarea que les corresponde. A ellos mi saludo fraterno. En mi corazón, don Tamalio, hay un policía, hay un soldado de la patria, hoy y siempre. Hola, doctor, ya para finalizar, es que yo lo vi hace ya unos días, ya hace ratico, que es que usted sacó una denuncia en plena plenaria en la comisión, porque usted hace parte de la comisión de ética, y dicen que habían falsificado unas firmas y yo no sé qué gonadas, y eso se armó un colero el berraco. El JPS también entró a la Cámara, que siendo senador dijo, yo voy a demandar ante la Fiscalía por falsificación de documentos. ¿Qué fue lo que pasó? Pues don Tamalio, yo no me siento muy orgulloso de haber descubierto lo que usted menciona, pues porque a mí me duele el Congreso, yo quiero el Congreso, yo quisiera que ese tipo de cosas no pasaran, pero procedo a explicársela de una manera muy sucinta. Básicamente ponen de presente en la plenaria de la Cámara de Representantes, en el marco del debate de la reforma laboral, un presunto concepto emitido por la Comisión de Ética y Estatuto del Congresista. Yo, que hago parte de la Comisión de Ética y Estatuto del Congresista, no recordaba haber conocido ni haber discutido ese concepto. Me acerco a la presidenta de la Comisión de Ética y Estatuto del Congresista a decirle, ¿tú firmaste este concepto? Me dice muy categórica y con mucho criterio que no. Entonces pongo de presente el tema en la plenaria y pues ahí sobrevino entonces una discusión que seguramente traerá algunas consecuencias más adelante, y es que nos querían, digamos, asaltar en la buena fe, haciéndole creer a la plenaria de la Cámara de Representantes que la Comisión de Ética y Estatuto de Congresista había dado línea en un determinado sentido, que entre otras cosas no lo había dado porque ese documento no había sido ni firmado por el senador JP, presidente de la Comisión de Ética de Senado, y por la representante a la Cámara, presidente, no había sido suscrito, pero además lo que decía ese concepto es totalmente contrario a lo que pensamos, porque las recusaciones que se presentan ante la plenaria de la Cámara de Representantes deben ser remitidas a la Comisión de Ética y Estatuto del Congresista y no ser rechazadas olímpicamente, como viene haciendo carrera y viene ocurriendo, entre otras, con el auspicio del ministro Juan Fernando Cristo, con quien también tuve en ese sentido una clara diferencia. Es que el hecho de que así se hagan las cosas, es que lo que dicen es que así se ha hecho siempre. Pues si así se ha hecho siempre y se ha hecho mal, pues hay que corregirlo. Y esos son los puntos de vista que nosotros precisamos en la plenaria de la Cámara. Esta historia está por continuar. Doctor, venga, le cuento así rápidamente. Es que yo me dicen que usted en el Tolima cada vez coge fuerza para la gobernación y para la alcaldía. ¿Usted está pensando en eso? Yo le pido a Dios que me ilumine, que
bendiga a mi familia, que me bendiga a mi tierra, a mi Tolima, a mi ciudad natal Ibagué, a mi país, y estoy listo. Y cada vez me estoy preparando más para enfrentar los desafíos que correspondan. No tengo claro cuál será el siguiente paso en nuestra carrera política, pero lo que sí quiero decirle es que tengo mucha salud, energía, vigor, ganas, vitalidad para servirle a Ibagué, para servirle al Tolima o para seguirle sirviendo a Colombia desde la dignidad o el espacio que mis paisanos me quieran brindar y me quieran otorgar. Pero así, sin respuesta política. ¿Usted le gusta que alcaldía o gobernación? Yo me sentiría muy honrado de ser alcalde de Ibagué, gobernador del Tolima, senador de la República, ministro. Le comparto un sueño. ¿Verdad? Algún día en mi vida, si Dios me lo permite, recién cumplí 50 años, quiero ser ministro de Defensa de Colombia. ¿De defensa? De Defensa. O sea, que maneje las fuerzas militares y todo. Que no lo requete, pero tampoco le haga moción de censura. Como Tengo un profundo amor por la fuerza pública y quisiera trabajar de la mano con ellos, con los soldados y policías de este país, para que Colombia reconociera cada vez más, aunque la fuerza pública goza de un buen, importante reconocimiento, pero para trabajar de la mano con ellos, por la seguridad de los colombianos, pero también por el bienestar de esos hombres y mujeres que dan la vida para que nosotros podamos estar aquí con la tranquilidad que hoy nos encontramos. Doctor, ¿y sería que un ministro con un gobierno de izquierda o derecha o cualesquiera? No tiene problema. No, claramente, y eso tiene que ver mucho con las decisiones futuras. Por ejemplo, a mí en las condiciones actuales, por ejemplo, que tiene nuestra alcaldesa Joana Aranda, a quien aprecio y respeto mucho, o la gobernadora Adriana Magali Matiz, a mí en un momento como este tan coyuntural y tan difícil no me gustaría haber sido ni alcalde ni gobernador, con un gobierno nacional que poco o nada ayuda. Me hubiera gustado, por ejemplo, ser gobernador en el periodo anterior del anterior presidente. Yo esperaría que haya un presidente que quiera más a Colombia, que trabaje más por Colombia y que quiera trabajar por las regiones. Con un gobierno nacional con quien sienta afinidad, creo que podríamos trabajar y naturalmente frente a un tema de un ministerio tendría que ser con un gobierno afín a mis ideas, a lo que pienso y al modelo de Estado que creo que es el que debemos desarrollar. Pues más claro no ha podido ser el representante en el día de hoy aquí galando de frente como la gente. Párele bolas. Otro mensaje ya para los televidentes a esta hora. Gratitud infinita desde lo más profundo de mi corazón. Seguimos trabajando con convicción, con honestidad y con todo el amor por Colombia, porque este país, pese a la adversidad, saldrá adelante. Y la oscura noche que hoy vivimos tendrá más temprano que tarde que terminar y veremos la luz muy pronto. Pues ahí está el doctor, un representante de la Cámara por el departamento del Tolima, el doctor Carlos Edward Osorio. Ustedes sigan en la programación que aquí seguimos garlando de frente como la gente. Nos vemos. Talentos